Esta definición que el apóstol Pedro nos da como piedras vivas resulta abstracto, resulta difícil quizás de entenderlo, porque nosotros tenemos a las rocas, a las piedras como algo inerte, algo que no tiene vida. Es más, hasta en un tiempo cantábamos quita el corazón de piedra y coloca uno de carne, como si la piedra fuera sinónimo de algo muerto. Y quizás hasta el momento tenemos esa concepción, algo que es roca, algo que es piedra, es algo que no tiene vida. Sin embargo, aparece en cuestión el apóstol al que Dios le dice sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y le dice, decile a mi iglesia que ellos son piedras vivas en tanto y en cuanto estén edificados en Cristo. Pero no quiero adelantarme hacia el punto central del mensaje sin antes leer lo que leíamos al principio. ¿Lo tenemos todo al verso bíblico? San Lucas capítulo 19 versos 40 dice: Él respondiendo, refiriéndose a Jesucristo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los que vinieron allí por las 7 de la tarde y escucharon lo que se dijo al principio sobre de que muchas veces cuando las piedras vivas callan, Dios utilizará piedras muertas para hablar. Qué triste que alguien que tuvo la vida de Dios, siendo el portador de la voz de Dios, Dios utilice personas, piedras muertas para llevar el mensaje a una generación. Puse el ejemplo siguiente: si alguno de ustedes en algún momento le han contado algo a alguien y le han dicho, pastor, Dios me habló a través de una película, Dios me habló a través de una persona inconversa, Dios me habló a través de un amigo, Dios me habló a través de un compañero de trabajo. Dios, hermano, está agotando sus recursos. Cuando te pase eso, cuando Dios utilice piedras muertas para hablarte, Dios está agotando los recursos de las piedras vivas que en su momento Él utilizó para advertirte de que había cosas por corregir. Y cuando Dios utiliza una piedra muerta, realmente estamos en problemas. ¿Estamos fuertemente, si me entendés? Como piedras vivas hemos sido llamados a darle estructura. Decí conmigo estructura. Decí conmigo sostén. Crecimiento, decí. Decile al que está a tu lado, crecimiento. Sostén y estructura, decile. En estas tres áreas, Dios obra o trabaja en la iglesia para edificar casa espiritual. Y llamaremos a esa casa espiritual diseño de Dios. Ya hemos escuchado varias veces acerca de este diseño eterno de Dios. Hay un diseño de Dios para la iglesia, hay un diseño de Dios para la familia, para el matrimonio, para el noviazgo. Está en la iglesia descubrir ese diseño. Pero no es cualquier diseño, es el diseño original. Decí conmigo, diseño original. El diseño original no es lo mismo que el diseño, el falso, el alternativo. A mí me gusta utilizar siempre este ejemplo para explicar el concepto de diseño original. Hay impresoras que fueron hechas para usar exclusivamente los cartuchos de la marca de la impresora, es decir, los cartuchos originales. Y los que han probado cartuchos alternativos en ciertas impresoras se van a dar cuenta que lo original es lo original. ¿Cuántos dicen amén? No es lo mismo comprarte una zapatilla que te costaron 200 pesos y tiene el loguito de Nike que gastarte 3.000 pesos en una zapatilla Nike. Decí conmigo, lo original es lo original. Decirle que está a tu lado, lo original es lo original. Entonces, hay diseños alternativos que como seres humanos fuimos probando, pero deja de lado lo que pasa con una zapatilla o lo que pasa con una impresora. Satanás, el infierno, realmente creó para todo lo diseñado por Dios un diseño alternativo. Estamos fuertemente, si me entendés. Entonces, la iglesia, antes de volver al pasado humano, tiene que volver al pasado divino para entender el diseño original de todas las cosas. Dame un fuerte amén. Hoy, además de hablar de las piedras vivas a las que fuimos llamados a ser, quiero hablarte un poquito de la persona que dice a través de la revelación que el Espíritu Santo le da, el apóstol Pedro. Quiero hablarte un poquito acerca de su personalidad. Y la personalidad del apóstol Pedro era una personalidad muy parecida al de los 11 restantes, de los apóstoles que hacían al círculo íntimo de Jesús. ¿Me entendés? ¿Por qué
Jesucristo empieza a rodearse de estos 12 personajes que conocemos como los 12 apóstoles. Estos 12 personajes pasan a ser como los guardaespaldas de Jesucristo. O sea que Jesucristo no solo está impartiendo los asuntos eternos del reino en sus discípulos, sino que además tiene como un circuito cerrado de gente que sabe que lo va a proteger. ¿Me entienden? La multitud, dice, en varias ocasiones lo apretaban, lo agolpaban. La multitud, todos querían tocarlo. ¿Vos te pensás que en la multitud no habrá habido personas que lo querían escupir, que le querían pegar, que lo querían garrotear, que lo querían secuestrar? ¿Vos te pensás que eso no se habrá dado? Pero Jesús tenía un equipo personal de guardaespaldas, de 12 guardaespaldas, que no solamente estaba entrenando, sino también que les estaba haciendo cambiar la naturaleza humana por una naturaleza divina. Y déjame decirte que estos 12 apóstoles eran bastantes, pero bastante salvajes. Tenemos 2 hermanos que en cierta ocasión, cuando en Samaria no permitieron que el evangelio se predicara a través de Jesús, le dijeron a Jesús: che, Jesús, ¿qué opinás si pedimos que descienda fuego del cielo para que consuma a todos los samaritanos? ¿Vos te imaginás de la gente que se rodeaba a Jesús? Y uno muchas veces viene a la iglesia y dice: ay, yo no pensé que esa gente estaba en la iglesia. Como dice el apóstol Balistreri, espere después de 20 años y me cuenta la gente que conocerá dentro de la iglesia. Porque en la iglesia es la gente justamente, o sea, la iglesia es ¿cómo decirlo? El lugar donde se reúnen todas esas personas que necesitan más que nunca o más que nadie cambiar el diseño falso, el diseño alternativo de sus vidas para ser llevados al diseño original. Pasa, hermano querido, y recibía esto también de parte del Señor, pasa que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y pensamos que en la iglesia es un capítulo de frutillitas. ¿Se acuerdan el dibujito frutillitas? Que era todo flores, o los ositos cariñosos, ¿se acuerdan? Que había un arcoíris, que había pajaritos, que había... Los que tienen más de 30 saben de lo que hablo. ¿Sí? Y que todo era amor, paz, fraternidad. O Heidi, ¿se acuerdan de Heidi? Que era todo maravilloso, todo lindo. Y tenemos como esa idea preconcebida que la iglesia es eso. Y la verdad, hermano, déjeme decirle que la iglesia es un ring de alto entrenamiento en muchas ocasiones. Porque va a venir a la iglesia y te van a empezar a dar de todos lados. Pero a la iglesia no la entrenamos para que reciba garrotazo. A la iglesia la entrenamos para que reciba solamente lo profético, solamente lo evangelístico, solamente lo apostólico. Pero la verdad, hermano, déjame decirte que más de una vez vas a recibir un garrotazo de gente que está dentro de la iglesia. Y si ya lo recibiste, sabes de lo que te estoy hablando. El garrotazo no será de forma literal, pero quizás te van a criticar, van a hablar mal de vos, te van a señalar. Y vos decís: ¿cómo puede ser que en la iglesia haya esta gente así? Sí, es la iglesia justamente el lugar donde Dios trae a esa gente para llevarla al diseño original. Por ejemplo, de su carácter. Ay, en la iglesia, mirá lo que son. Sí, son esos. Y todos vamos rumbo al diseño original. Todos vamos rumbo a la estatura del varón perfecto. Esto que estoy diciendo no nos da licencia para andar criticando a todo el mundo y garroteando a todo el mundo. Ah, con tal que voy camino a la perfección, voy a hablar de todo el mundo, voy a criticar a todos, voy a garrotear a todos. No me estoy refiriendo a eso. Pero es la iglesia realmente un ring de alta competición donde no sabes de dónde va a venir el garrotazo. Pero gloria a Dios por los garrotazos que nos hacen más firmes y exactos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que está a tu lado: gloria a Dios por los garrotazos que te dieron. Yo, además de entrenar gente para que predique, para que cante, para que toque un instrumento, realmente los sometería a terapias de garrotazos. Juntaría 10 discípulos y los metería, ¿viste? Bueno, los garrotazos serán que te van a criticar, que te van a hablar a las espaldas y te expondría a gente ofendible, por decirte. Gente que te dice: no me escribió, no me llamó, no fue, me prometió y no cumplió, que esto y que el otro. Y puedo llegar a decirte que al cabo de un tiempo vas a decir: ¿esto aguantan los pastores? Sí, eso aguantamos. Porque nos falta entrenarnos en estas áreas que aparentemente en la iglesia no se tienen que dar. Y la verdad, hermano, insisto con esta idea: la iglesia es un lugar donde más de una vez vas a recibir un garrotazo. Amén. Pero así como recibimos el garrotazo, tenemos al varón perfecto, tenemos a la estatura del varón perfecto para poder sanarnos, y en virtud de él podemos mirarnos con él como enfrente de un espejo y ser transformados a su imagen. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, tenemos a un apóstol Pedro que era bastante salvaje el tipo. Una de las macanas más grandes que el apóstol Pedro, de todas las macanas que él se mandó, fue que justo el día en el que van a apresar a Jesús, dice que él saca la espada de un soldado y le corta la oreja a otro soldado. Y vos decís, ay, le cortó la oreja. No, lo quería partir al medio. Le quería cortar la cabeza a la mitad. Pero justo vio el garrotazo y le cortó la oreja. Y de pronto dice la Biblia que Jesús agarra la oreja y se la vuelve a pegar. Esto está en la Biblia. ¿Sabían eso? Era gente salvaje. Eran personas que tenían muy poca letra. Y no digo que el tener letra te quita o te saca de un plano del salvajismo. Pero voy a esto. Eran personas, como el apóstol suele enseñar, gente del vulgo, gente sin letra. Dios se vale de esas personas y las trae a su camino para empezar a pulirlos. Y si hay algo más precioso que el diamante o el oro, yo no sé qué será más lindo en cuanto a piedras preciosas, pero de esa gente Dios se vale para pulirlas. Y lo que vamos a leer a continuación es del mismo que le cortó la oreja a ese soldado. Es el mismo que traicionó a Jesús. Es el mismo que se mandó un montón de macanas, el incrédulo, el impulsivo, el que tenía un carácter bastante particular. Y de pronto, ahora cuando leamos, te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo y Cristo en la vida de Pedro transforman a alguien para que hable de la manera en la que habla. Dame un fuerte amén si me entendés. Quien va a escribir el pasaje bíblico que leeremos a continuación es una persona a la que Jesucristo le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando Pedro recibe esta profecía, no era la piedra sólida. Decí conmigo, Pedro no era la piedra sólida que tenía que ser, pero iba rumbo a hacerlo, decí. Es más, el nombre Pedro quiere decir piedra. ¿Sabían eso? Petra. Petra en el original latín quiere decir piedra. Y digo esto, Jesús utiliza el nombre, ¿qué nombre tiene el apóstol Pedro? Y dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. El del vulgo, el que no sabía leer, el salvaje, el que tenía un carácter terrible. De esa persona Jesucristo, por orden de Dios, se vale para darle los fundamentos, los primeros fundamentos para edificar la iglesia. Así que si usted dice: ay, yo no tengo esperanza para mí, yo nací así, vivo así y voy a morir así, porque mi mamá era así, tenía un carácter. Si usted sabe, pastor, si usted supiera, déjame decirle que quien se entrega en las manos de Cristo y que permite que Cristo desde adentro lo vaya cambiando, terminará siendo el próximo apóstol Pedro. Dame fuerte amén si me entendés. El apóstol Pedro no recibe solo esta profecía porque su nombre significa piedra, sino porque estaba en los planes eternos que a través de este apóstol comenzara la edificación de una casa espiritual, decí conmigo, llamada iglesia. Decí conmigo, casa espiritual, llamada iglesia. Hermano, oro en mi espíritu para que Dios te revele esta casa espiritual que entre todos estamos edificando. Porque si no entendemos que la casa espiritual se edifica a través de todos, no a través de los apóstoles, no a través de los muchachos que siempre están, no a través de los hermanos que están en la puerta, se edifica a través de todos, la casa se volverá una casa inexacta, lenta, fofa, obesa, que no puede caminar. Por eso es que si hemos de promover la casa, tendrá que ser entre todos. Decí conmigo, entre todos. Decile a que está a tu lado: te quiero laburando en la casa espiritual. Cada vez que alguien te diga: no sabes, Dios me habló a través de un amigo inconverso, eso evidencia que esa persona por voluntad propia no aceptó recibir dirección a través de piedras vivas que escuchan a Dios. ¿Quiénes son las piedras vivas que escuchan a Dios? Las personas que han decidido por voluntad propia morir a su propia naturaleza y vivir para Cristo. A esas personas que viven para Cristo y que dan evidencia de esa vida, a esos escuchá. Decía que está a tu lado, tenés que escuchar más a piedras vivas y menos música secular. No, mentira. Menos murmuración y más escucha de piedras vivas. Y lo que te van a decir las piedras vivas en muchas ocasiones te va a molestar. Lo que las piedras vivas te dirán no siempre le va a gustar a la naturaleza humana. Pero como en la iglesia no edificamos la naturaleza humana, sino la divina, si alguien se ofendiera en su naturaleza humana, tiene un doble trabajo: desofenderse, y es peor que ofenderse.
Cuando Dios utiliza el recurso de hablarte a través de una piedra muerta, decí conmigo, cuidado. Decirle que está a tu lado, ten cuidado. Porque Dios ya te habló a través de todas las piedras vivas, te habló a través del apóstol, a través de tu pastor, a través de algún líder, a través de alguien que vive a Cristo. Entonces vos no hiciste caso y Dios utilizó. Hay gente que dice, ay, solo Dios me puede cambiar. ¿Y a quién utiliza Dios para cambiar a la gente? Si no es a un apóstol, si no es a un pastor, si no es a través de las piedras vivas que Él ha puesto en tu camino. ¿Viste cuando la gente dice, ay, este 2019 hay muchas piedras en el camino? ¿Viste que en Facebook todo el mundo es escritor, o no? Todo el mundo es escritor, todo el mundo es poeta, todo el mundo escribe poemas, poesía, todo, ¿viste? Y dicen, hay las piedras del camino. A la verdad, hay piedras vivas que el Señor pondrá en tu camino para edificarte, para darte dirección, para llevarte a una nueva asignación, para llevarte al plan o al diseño original al que Dios te quiere llevar desde antes de la fundación de todos los tiempos. Dame un fuerte amén si me entendés. Ante esto surge otro problema y es que Dios ha mirado, escuchen por favor, no se me distraigan, ha mirado a generaciones y no ha encontrado a una piedra viva, sino varias piedras que lo oigan, que amen su voz y obedezcan por naturaleza, incluso dentro de la iglesia. Dios no quiere encontrar solo a un pastor que le obedezca, Dios quiere encontrar a una generación que le obedezca. Si usted ha recibido consejos de su apóstol y su pastor, está en presencia de una piedra viva. Ahora, pero en esta generación, en este nuevo pacto, no sirve que solamente el pastor sea piedra viva. No sirve que el apóstol, no sirve solo que un grupo de 15 sobre una congregación de 100. Entendamos que somos piedras vivas, porque en este nuevo pacto no llega uno y los otros 99 se quedan atrás, sino que todos vamos en la misma. Todos pensamos iguales, todos hablamos lo mismo, todos entendemos lo que Dios quiere hacer. Deme un fuerte amén si me entiende. Entonces, Dios mira las generaciones y Dios encuentra 1, 2, 3 personas que lo entienden. Y si usted hace un reconto de los pastores y de los siervos, ¿por qué fracasa una iglesia? El principal fracaso de la iglesia es cuando la iglesia crea en la mente del pastor el síndrome de Elías. El síndrome de Elías es el siguiente. Dice la palabra de Dios que en cierto momento Elías se siente mal porque dice, ay, solo yo he quedado, y me buscan para matarme, por eso estoy acá en esta cueva. Y Dios dice, desencarnerate, Elías, porque me recibes 7,000 personas que no se han inclinado ante Baal. Entonces, ¿qué pasa? Las congregaciones muchas veces, y esta exhortación fue para mí, muchas veces las congregaciones tenemos o hemos creado pastores o apóstoles totipotentes. El tipo hace todo. Hay que pintar, pinta. Hay que visitar, visita. Hay que barrer, barre. ¿Me siguen? Entonces, esta cuestión de pensar que hay solamente una persona que lo entiende a Dios es una enfermedad en el espíritu del hombre. Y así como cuando Elías, hasta que no es confrontado con Dios, Dios le dice, me he reservado 7,000 personas que no se han inclinado ante Baal. Ahora, quiero que se entienda esto. Si Dios hoy está hablando a una generación para que funcione como cuerpo, dígame, ¿por qué Dios obró a través de un solo profeta? ¿O con quién preferiría estar usted en los tiempos de Elías? Te doy la opción, estar con Elías o estar con los 7,000 que no se inclinaron ante Baal. ¿Con los 7,000 o con uno solo que está llorando ahí metido en una cueva? Yo prefiero estar con los 7,000. Porque en los diseños originales de Dios, Dios no quiere afectar a solo una persona, Dios quiere afectar a toda una generación. ¿Me siguen? Por eso es que en este tiempo es la iglesia que si vamos a lograr todo, lo vamos a lograr. Si vamos a lograr algo, vamos a lograrlo entre todos. Si vamos a edificar la iglesia, no le dejaremos a Alfredito. Bueno, Alfredito prende las luces, abre la puerta, toca el teclado, viene a ayunar, viene a orar, barre. Porque Dios está llamando a que una iglesia se levante. Y no hay peor pecado que haber sido designado por Dios para una actividad y no corresponder a esa asignación. No hay peor pecado. Uno dice, ay, no me imagino una mujer desnuda, no engaño a mi esposa, no ando en adulterio. Sí, pero si Dios te llamó a hacer algo para Él, si Dios te llamó a hacer algo para Él
y no lo estás haciendo, estás realmente en un grave pecado. La iglesia en la actualidad, decí conmigo la iglesia en la actualidad. Es una iglesia incómoda. Ahora quiero que me acompañes al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Y mientras están buscando, dame una linda sonrisa. Y dale una linda sonrisa a la persona que está a tu lado. ¿Sí? Decirle, qué bueno que podés estar en la casa de papá. Qué bueno que podemos estar disfrutando de este ambiente. Primera de Pedro, capítulo 2. Hoy te hablé de un tipo salvaje que tenía un temperamento horrible, que cada vez que alguien lo ofendía le revoleaba con algo por la cabeza. Una persona que le quiso cortar la oreja, o le cortó literalmente la oreja. Yo creo que le quiso cortar la cabeza literalmente. Vamos a escuchar Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a echar un poquito de agua en toda esta cuestión y un poquito más de luz. La Nueva Versión Internacional dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro, los que me dicen, ay pastor, vos sos muy Pablo dependiente. Vamos a predicar sobre el apóstol Pedro porque dice cosas muy interesantes en lo que acabamos de leer. Dice, la piedra que desechó el hombre ha venido a ser para Dios una piedra preciosa, sumamente importante. Y el apóstol Pedro nos está diciendo, hermanos queridos, iglesia, si usted va a edificar algo, quiero que realmente, dice el apóstol Pedro, en resumidas palabras, que si edifican algo en su vida, puedan edificarlo sobre la piedra viva que es Cristo. Si vamos a edificar un noviazgo, que sea encima de Cristo. Si vamos a edificar una familia, que sea en Cristo. No quiero reexplicar cosas que ya he predicado. Si vamos a edificar un matrimonio, que sea en Cristo. Si vamos a edificar una iglesia, está más que claro y sabido que tiene que ser encima de Cristo. Si estás conociendo una chica, ay, me estoy escribiendo con una chica, pastor, bueno, trata de traer a esa relación a Cristo. Decí conmigo, a Cristo. Poder entender esto, hermano, nos pone en un plano de tal exactitud que no vas a errar, no te vas a equivocar, no vas a perder el tiempo con personas que vos decís, pastor, a la verdad, yo no pensé que él era así. ¿Proviene de la naturaleza humana o de la divina? Y ahí la respuesta será, sí, no, bueno, ahí te voy a decir cómo te va a ir. Dame un fuerte amén si me entendés. Decí conmigo, Dios invita a toda una generación a participar en la edificación de una casa espiritual. ¿Cuántos tienen casa propia acá? ¿Casa propia? ¿Los multimillonarios? A ver. Gloria a Dios por su casa propia. Cada vez que se edifica una casa, a ver, en la antigüedad las casas se edificaban de piedras. Y el apóstol Pedro utiliza esta simbología para explicarnos la edificación de una casa. Antes y ahora los ladrillos, o mejor dicho, las piedras antes se trababan la una encima de la otra. Es imposible edificar una casa si los ladrillos no se traban. Es imposible. ¿Saben a lo que me refiero por traba? ¿Sí? Es imposible edificar. Ahora, vamos a sustituir la palabra piedra por la palabra ladrillo. Decí conmigo, ladrillo. Dice el apóstol Pedro, por revelación divina, ustedes son ladrillos vivos que participan en la edificación de una casa espiritual. Por eso es que te decía al principio que nosotros le damos estructura, sostén y funcionalidad a la casa espiritual que se llama iglesia.
La iglesia no son las paredes, el piso o el techo. La iglesia somos todos los que compartimos este ambiente. Además de ser templo de Jesucristo y del Espíritu Santo, cada uno, la iglesia somos todos. Así que la persona que está a tu lado es iglesia. La persona que está a tu izquierda es iglesia. Quizá le falte un poquito más ser iglesia, pero vamos todos rumbo a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Denme un fuerte amén si me entiende. Decía que está a tu lado, relájate, estás muy tenso, decile. Dios invita a toda una generación a participar en la edificación de una casa espiritual. En el nuevo pacto, Dios trabaja para edificar una casa no sobre una persona, sino sobre una generación entera. Y yo sé que me voy a meter en un plano medio escabroso y medio escombroso, pero el Señor me llevaba a decir esto. La iglesia por años individualizó el evangelio cuando en realidad Dios veía a toda una generación para expresarlo. No sé si a vos te pasó de ir a alguna campaña. ¿Cuántos fueron a campañas? Levántame la mano. Reuniones especiales. ¿Cuántos han ido a reuniones especiales? A un evento importante. Todos los que estamos acá hemos ido a algún evento, a alguna campaña, ¿no? Y por ahí, los que más años tenemos esta particularidad y decimos, ay, ¿qué me hablará el Señor? Ojalá que me traiga una palabra profética, ¿no? Yo lo he hecho. Y me pongo en la vista del profeta, ¿viste? Que me vea. Porque salimos frustrados. Si no recibimos una palabra profética, ay, no me gustó el evento, tenía poca unción el hermano. Y hemos individualizado algo para uno, o sea, lo individualizamos en uno cuando en realidad es algo para todos. Si Dios no te trae una palabra profética en un evento importante, no importa, porque este evangelio no es un evangelio individual, sino es un evangelio grupal. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Que me vea. Y nos veníamos mal, si en el campamento no nos ponían las manos. Ven para aquí, aleluya. Ven aquí adelante. Esto dice el Señor. Y nuestra autoestima se levantaba después del evento. Hemos sido llamados como generación a escuchar la voz profética. ¿Me dejan enseñarles algo para que cuando venga una palabra profética usted no peque de individualista? Dígame un sí o no. ¿Sí? Cada vez que Dios te trae una palabra profética, como vos sabés que lo que Dios hará en la generación no es a través de una persona, sino es a través de todos, decí conmigo todos. Vos tenés que llevar eso profético que Dios te habló, llevarlo para el todo de la iglesia. Te la hago concisa y específica al ejemplo. Dios te dice, vienen tiempos en los cuales económicamente crecerás. Vienen tiempos donde... Claro, los hermanos dicen amén porque lo toman. Está saliendo de la boca el pastor. Sí, Señor, lo tomo. Lo tomo. Que Dios te diga, vienen tiempos en los que crecerás económicamente, tendrás prosperidad, y etcétera. Entonces uno tiene que decir, yo entiendo que las palabras proféticas no son individuales, sino son para toda una generación. Entonces la misma prosperidad que Dios me habló a mí, vos tenés que decir, la misma prosperidad quiero para la iglesia. La misma prosperidad quiero para mis hermanos, porque no se trata de tener un evangelio individualista, donde satisfacemos la necesidad de una persona. Mucha gente está en la iglesia y después de 40 años todavía sigue teniendo una visión de niño del evangelio. ¿Cuál es la visión de un niño? Un niño dice, ma, dame, ma, regálame, vamos, llévame, porque todo lo entiende que es para él. Dame un fuerte amén si me entendés. Me gozo cuando hay niños que comparten con otros niños lo que tienen, un caramelo, una papa frita, un palito. Me gozo cuando no existe ese egoísmo. Pero cuando vamos creciendo en una familia en particular, nos empezamos a dar cuenta que muchas veces nuestros padres no nos pueden dar lo que nosotros queremos. Y salimos del plano del individualismo y pasamos al plano familiar. Y empezamos a entender ahora, bueno, no siempre se puede tomar coca.
Si le pido a papá y a mamá todos los días una coca, ahora empiezo a cambiar mi conciencia y empiezo a entender. Porque ahora ya tenemos una mente más colectiva, más familiar. Eso es madurez. Usted a un nene le puede decir, no tengo plata. Usted no sabe cómo hace. La vez que su hijo le pidió comida o pan, usted va y lo conseguía. ¿O no? Porque difícilmente a los niños se les dice no. Pero los niños van creciendo y dejan de tener una mente individualista donde todo gira en torno de ellos. Él es mi papá, ella es mi mamá, mi casa, mi triciclo, mi bicicleta, mi jardín. Y hay mucha gente por años en la iglesia que es muy mí y es menos todos. Entonces este evangelio tiene que mutar del mí personal al todos. Yo pensé que le iban a aplaudir a eso. Este evangelio tiene que mutar del mí personal al todos. Todos. Decí conmigo, todos. Me reía el fin de semana pasado porque nosotros hemos palpado muchas gracias ministeriales. Todos hemos tenido encuentro con pastores, profetas, evangelistas, ¿o no? Todos hemos tenido un encuentro con un maestro de la palabra de Dios, con apóstoles. Y esa gracia ministerial como que nos ha impactado, ¿o no? Che, qué hermoso, cuánta unción, cuánto poder tiene ese apóstol, aleluya. Qué hermoso. Che. Y le hacemos título grande, ¿viste? Viene el profeta. Viene el pastor, Martín Lotero, y aparece, ¿viste? Y le hacemos un circo y una parafernaria tal que el nombre de Cristo pasa a último lugar. Y yo, en su momento se lo compartía a alguno de los muchachos, y no quiero que se entienda este yo por un egocentrismo, pero digo, en muchas ocasiones he dicho, ¿qué importa quién dice tal frase específica? ¿Qué importa quién dice tal revelación? Porque si todos somos colaboradores de la casa, yo entiendo que no importa quién lo dijo, lo importante es que su nombre sea visto. ¿Cómo alguien, escuchen esto, cómo alguien puede cobrar, escúchenme por favor, cómo alguien puede cobrar por predicar si la gracia de predicar no es tuya, no te pertenece? ¿Cómo alguien puede tocar un instrumento y cobrar si esa gracia que Dios puso en tus manos, ese talento no es tuyo, no te pertenece? Porque este evangelio actual es un evangelio colectivo. Y entiéndase colectivo no por el flechabús o el cóndor, entiéndase por colectivo, por un conjunto de personas que van hacia el mismo lugar. Deme un fuerte amén. Cada gracia ministerial, un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro, en este nuevo pacto, decí conmigo, en este nuevo pacto. Hay una expresión que dice el apóstol Pablo, pero ya estando Cristo presente, decí conmigo, pero decilo como que si lo crees, pero estando Cristo presente. Hermano, toda excusa es válida. Decí conmigo, toda excusa es válida si Cristo no está presente. Pero estando Cristo presente, toda excusa la tenemos que pisar debajo de nuestros pies. Porque con Cristo es una realidad y sin Cristo es otra realidad. ¿Me siguen? Por eso que en este nuevo pacto con Cristo, decí conmigo, con Cristo. Repetí conmigo, pero estando Cristo presente. Decile que está a tu lado, pero estando Cristo presente, te libra de las excusas, decile. Todo lo que antes era una excusa, estando Cristo presente, ahora lo puedo hacer. Todo lo que antes era una excusa, ay, no puedo, no sé si voy a poder, no voy. Todo lo que antes era una excusa, estando Cristo presente, deja de ser una excusa para pasar a ser una realidad. Hermano querido, con todo el amor se lo digo,
toda persona que sigue dando excusa no ha recibido la revelación correcta del Cristo que carga. ¿Cómo uno se da cuenta cuando las personas han sido impactadas, transformadas por Cristo? Lo primero es que se libran de una excusa. Lo primero es que te dicen, pastor, mire, estoy enfermo, pero la casa espiritual tiene que edificarse igual. Pastor, estoy cansado, voy a llegar tarde, pero la casa espiritual tiene que edificarse igual. Pastor, mire, salgo de trabajar tarde, pero voy a ir a la reunión. Pastor, estoy complicado con un tema familiar, pero tenga en cuenta que ahí estaré aún así. ¿Me siguen? Pero estando Cristo presente, toda excusa va a un último plano. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, van a escuchar a este pastor decir en varias ocasiones gracias ministeriales, gracia ministerial. Toda gracia ministerial, primero una gracia es un favor no merecido. Ministerial entonces sería un favor que Dios nos dio, que no es nuestro, que sirve para el ministerio. ¿Qué favor Dios ha dado a la iglesia para edificarla y darle velocidad a los pastores, a los profetas, a los maestros, al evangelista y a los apóstoles? Esto se entiende, ¿no? Cada gracia ministerial que Dios ha metido en la iglesia en la actualidad, cada gracia no es para una satisfacción individualista personal, sino es para que toda una generación avance. Dame un fuerte amén. Acá tenemos profetas. Evangelistas no tenemos. Bueno, yo sigo llamado a ser evangelista. Tenemos apóstoles, tenemos pastores. Nos haría falta un maestro de la palabra, que sería genial. Pero digo, cada gracia ministerial que Dios ha dado a la iglesia no es para que el ego de esa gracia ministerial diga, acá está el maestro, aleluya, tienen que escucharme porque soy el único poseedor de la verdad. Quiero que ahora me acompañes, y ya termino con esto, al libro de San Lucas, capítulo 1, verso 26. Decí conmigo, hasta que todos lleguemos. Es una palabra conocida la que vamos a leer. Lucas capítulo 1, verso 26. No quiero que se me aburra. Pensaba vestirme de piñón fijo para que no se aburran, pero no daba. No los quería exponer a ese mamarracho. ¿Estamos acá? Si están acá, díganme sí. Muy bien. Dice el libro de Lucas capítulo 1, verso 26 al 38. Esto es una palabra que todo el mundo conoce. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 34, y este verso yo lo resalté en la tablet, no le puse el marcador, ¿viste? Pero lo resalté con otro color. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Decí conmigo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta palabra es una palabra que predicamos para Navidad, para enternecernos los corazones. Cuando vemos a alguno de los niños de la iglesia haciendo de niño Jesús, ¡ay, qué linda imagen! Tenemos la hermana
que hace de María, el hermano que hace de José en los pesebres vivientes, tenemos al hermano que hace de camello, no, al hermano que hace de vaca. Pero digo esto, hay muchos aspectos de esta palabra que me gustaría poder darle un poco de luz. Ténganme paciencia que en los próximos 10 minutos ya termino, ¿sí? Si resaltaste o te doy la tarea que puedas resaltar el verso 34 y el verso 38. Porque del 34 salté al 35 y de ahí al 38. No sé si se dieron cuenta. ¿Se habían dado cuenta o no? Muy bien, qué buenos alumnos. Ahora, Dios me hablaba a través de este pasaje y quiero que me escuchen todos, por favor. María fue invitada por Dios a colaborar en el propósito eterno de traer al mundo a quien sería el primero, decí conmigo, el primero, en incorporar a Cristo, el Hijo de Dios. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, refiriéndose a que Cristo habla, y dice, y sacrificios no quisiste, pero sí me preparaste un cuerpo. El primer cuerpo que prepara Dios a Cristo es el cuerpo de Jesús. Decí conmigo, el cuerpo de Jesús. Entonces, María, en este contexto, está colaborando. Decí conmigo, hay que colaborar con la causa eterna. Decirle que está a tu lado, tenés que colaborar. Y no te estoy pidiendo plata, decirle. Hay algo más valioso que la plata y es el tiempo. Quien se queda con tu tiempo es tu peor enemigo. Deme un fuerte amén si me entiende. Ahora, María fue invitada a colaborar en el propósito eterno de traer al primer ser humano que incorporaría dentro suyo a Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, yo me preguntaba lo siguiente mientras leía este pasaje bíblico. ¿Qué hubiese pasado si María le dice, no me importa? ¿Qué me importa? Ese gesto así, bien adolescente, María tenía 16 años. ¿Qué me importa? No quiero, yo quiero estar todo el día con la tablet, con el celular. Lo mío es otra cosa, lo mío es la moda, lo mío son los tatuajes. ¿Qué hubiese pasado si la respuesta de María hubiese sido un no? Pregúntale que está a tu lado, ¿qué hubiese pasado? Y estamos hablando de un adolescente de 16 años. Decí conmigo 16 años. ¿Qué significa colaborar? Colaborar es contribuir. Escuchen esto. Si alguien lo quiere anotar o lo está grabando o lo quiere anotar en el celular ahí. Colaborar es contribuir en los peores y mejores momentos a la causa que yo profeso. Escuchen esto. Cuando tengo y cuando no tengo. Cuando estoy y cuando no estoy. Estábamos en el Congreso Unge la semana pasada y ustedes estaban a punto de empezar la reunión y yo a muchos de ustedes le estaba mandando el flyer. Hoy tratás de ir, anda, hoy te esperamos. Yo no iba a estar en este lugar, pero estaba a 600 kilómetros colaborando con la causa que profesamos. ¿Te das cuenta cómo, hermano, entender el nuevo pacto y el contexto de lo colectivo nos quita de las excusas de decir, ay, yo no estaba, no sé qué pasó? No, porque fui llamado a colaborar. Decí conmigo, colaborar. Cuando tengo y cuando no tengo, cuando estoy y cuando no estoy, cuando sé y cuando no sé. Usted sabe que una de las mejores formas de colaborar con la casa espiritual es decirle a alguien, no sé, pastor. ¿Cuántas personas o cuántos ministerios se echaron a perder porque pastores creían sabérsela todo? Y el pastor y el apóstol tienen que aprender a decir, no sé, hermano, deja que le pregunte a Dios. Hola. ¿Qué es lo que hace un especialista? Usted va a ver al médico y dice, ay, tengo una llaga acá. A ver, ¿qué tenés adentro? Oh, estás terrible, te quedan 3 meses de vida. No, tengo una llaga acá adentro. Bueno, mira, yo creo que es una llaga, exceso de ácido clorhídrico en el estómago, pero mejor te voy a enviar a un especialista. Eso le ha faltado a la iglesia por años. Reconocer que hay gente que sabe más que yo. Reconocer que hay cosas que no sé. Y aun cuando reconozco lo que no sé, eso también es colaborar. No sea cosa que tocando la causa, creyendo saber, meta la pata. Dame un fuerte amén si me entendés. Bien fuerte.
no podemos en estos días de tanta exactitud a la que Dios quiere llevar a la iglesia, hermano, pecar creyendo que sabemos cosas que en realidad no las sabemos. Decirle que está a tu lado, si no sabes, no sabes. Cuando voy, tengo que colaborar. Cuando vengo, tengo que colaborar. Cuando tengo fuerzas y cuando no... Escúchame. Cuando tengo fuerzas y cuando no tengo fuerzas, tengo que colaborar. Ay, pastor, estoy muy cansado, llegué tarde de trabajar. Usted fue llamado a colaborar, no importa. Y digo esto con una mano en el corazón, porque yo el corazón lo llevo por dentro, pero me pongo la mano aquí en el pecho, en el esternón. Y digo lo siguiente, hermano querido, aún con fuerzas o sin fuerzas, fuimos como iglesia, y diga conmigo, todos llamados a colaborar. Yo sé que en esta hora Satanás está viniendo y está diciendo, a ver, ¿cuál es la mente más débil de los 40 que estamos acá? Me parece que voy a ir al pastor Martín. Él es muy débil, es muy volátil, así que le voy a robar la semilla para que no caiga en esa tierra. Y Satanás ahora te está trayendo, no tenés tiempo, trabajas mucho, no tenés plata. Hola, vivís lejos, vivís cerca. No tenés para el remis, a veces tenés, a veces no tenés. Cuando tengo y cuando no tengo, cuando estoy cansado y cuando tengo fuerza, siempre colaboraré con la edificación de la casa espiritual. Cuando esté y cuando no esté. La gente, ¿sabe la cantidad de gente que dice, ay, mi propósito en Dios se vio afectado porque mi trabajo así lo planteó? No pongamos excusa con que no podemos servir a Dios por culpa del trabajo, porque en el trabajo también podemos edificar la iglesia. Diga conmigo, en el trabajo también puedo edificar la iglesia. Y no se trata que usted va a llevar la guitarra en el hogar, en el hogar, en el hogar. No se trata de eso, pero usted puede hablarle a otros. Puede decirle, mirá, yo estoy yendo una vez por semana a la iglesia. ¡Vamos a la iglesia! Mirá, yo hay días que no voy, pero si querés los días que yo voy, vamos a la iglesia. Eso es edificar la casa. Que en su mente las 24 horas del día está en saber de qué manera puedo contribuir a la edificación de la casa. Tenga plata o no tenga plata, viva lejos o cerca, tenga fuerza o no tenga fuerzas, porque de eso se trata. Cada vez que somos confrontados, no se me vaya nadie, por favor, son las 9 de la noche. Hay negocios que cierran a las 11 de la noche. No se vaya nadie porque quiero cerrar la idea, quiero cerrar la prédica. Se van a quedar, ¿no? Dice así, algo que recibí de parte del Señor. Cada vez que somos confrontados con una invitación de parte de Dios a participar en la edificación de su casa espiritual, deben salir de nuestra boca dos expresiones posibles. Diga conmigo, dos expresiones posibles. La primera expresión es, ¿y cómo será esto? Es lo que le dijo María al ángel. ¿Me siguen? La primera expresión, ¿y cómo será esto? Dios te dice, te voy a llevar por todo Castelli predicando. Te metí en ese curso, te metí en esa escuela, te metí en plan fines, te metí en esa secundaria, te metí en el lugar en el que estás, porque necesito que desde ahí colabores con la edificación de la casa. Te metí en la panadería, Patricio. Juan, te metí en la favorita. Hermano, lo metí en la herrería para que todos desde ahí edifiquemos en el campo, Mati. Para que todos desde ahí colaboremos con la edificación de la casa. Deme un fuerte amén si me entiende. Cuando Dios te dice, te voy a utilizar desde tu lugar de trabajo para edificar la iglesia, vos no tenés que decirle, no tengo tiempo, no sé. Te puse en ese curso para edificar la iglesia desde ahí. Ay, no sé, porque tengo vergüenza, mis amigas y mis amigos. La única respuesta, la primera expresión posible tiene que ser, ¿y cómo será esto? Somos de preguntarle un montón de cosas a Dios, menos ¿cómo será lo que tenés pensado para mí? Siempre le preguntamos, ¿por qué no tengo plata? ¿Por qué no tengo novia? ¿Por qué no tengo novio? ¿Por qué no tengo un hijo? ¿Por qué no tengo casa? En vez de preguntarle, ¿cómo será el propósito que tenés conmigo? Dame un fuerte amén si me entienden.
Y la segunda expresión posible que de sus labios y de mis labios deben salir cada vez que somos confrontados con una invitación de parte de Dios. Decir conmigo, segunda expresión. La segunda expresión es: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ay, no, pero yo. Y seguimos en el plano de lo mío, seguimos en el plano muy elemental y muy básico de una niñez espiritual a la que Dios te dice: hace rato tendrías que haber salido de esa niñez. Por lo tanto, cada vez que Dios viene y te dice: te voy a llevar a las naciones, predicarás en la escuela, vas a ser la próxima líder de jóvenes en esa escuela y sobre tu vida voy a mostrar mi gloria. La única respuesta es: ¿cómo será esto? Primera expresión. Segunda expresión: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Qué difícil que es renunciar a una voluntad que nos quiere llevar hasta el último día de nuestras vidas, perteneciendo a ella. Hemos sido llamados a vivir en la naturaleza divina, y toda persona que vive en la naturaleza divina sabe hacer la voluntad de Dios. Ustedes saben, el Imperio Romano creía que estaba terminando un reinado espiritual. Ellos no lo entendían como espiritual, lo entendían más bien como político. Dijeron: si matamos a Jesucristo, toda esta historia se termina. Y cuando ellos, escuchen esto, cuando ellos dijeron: lo matamos, listo, se terminó la historia, en vez de matarlo y eliminarlo, lo que en realidad el Imperio Romano estaba haciendo con Jesucristo era establecer su reino. Porque no puede matar nadie quien ha decidido voluntariamente todos los días de su vida morir. Amén. Alguien te puede humillar si vos decidís estar humillado todos los días delante de la presencia de Dios. Alguien te puede matar. Por eso que cuando Ágabo, el profeta que le dice al apóstol Pablo, le sacó el cinto, no sé si se le habrán caído los pantalones o no a Pablo, pero le dice, lo enlazó y dice: de la misma manera que el dueño de este cinto está siendo apresado con este cinto, cuando entre en esa ciudad será apresado. Y el apóstol Pablo le dice: Ágabo, la profecía está genial, pero en realidad yo ya estoy preso. ¿Cómo pueden encarcelar a alguien que ya está preso de Cristo? ¿Cómo pueden humillar a alguien que ya está humillado ante Dios? Entonces el Imperio Romano decía: vamos a matar a Jesucristo. Él vivió muerto toda su vida, no en un sentido natural de la palabra, pero sí en un sentido espiritual. ¿Qué significa vivir todos los días de su vida muerto? Morir a su propia voluntad. Hay una expresión que me encanta: si es posible, pasad de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Él sabía que él había venido a la tierra no a especular si podía o no podía servir a Dios, si tenía tiempo o no tenía tiempo, si tenía plata o no tenía plata, si tenía esposa o no, si tenía hijos o no, si tenía trabajo o no. Él había venido a la tierra, hermano querido, a hacer la voluntad del Padre. Si esto no nos habla a partir de hoy, yo creo que no sé qué Dios más puede hablar para movilizarte a colaborar con la edificación de la casa. Dale un fuerte aplauso a Él. Un no por respuesta. Quiero que te pongas en pie. ¿A cuánto les está hablando Dios? Que puedan levantar su mano. Escuchen esto: un no por respuesta de parte de María nos hubiese privado de vivir a Cristo. Nosotros como quedamos por sentado: ay, ella era especial. ¿Qué especial ni especial? Era una adolescente de carne, de hueso, como usted y como yo. Ay, pero fue María, fue José. Eran tan seres humanos, hermano, como usted y como yo. Digo esto: si María hubiese respondido que no, ni usted ni yo hubiésemos podido vivir a Cristo como lo estamos viviendo. Y quiero que se entienda esto: si vos le decís, atiéndanme, mírenme, face to face, age, ¿cómo se dice? To age. ¿Está bien dicho, Mari? Age. Ojo con ojo. Por favor, préstenme atención.
Cada vez que alguien le dice que no a Dios, que no quiere colaborar con la edificación de su casa, siendo que ya somos piedras vivas, toda una generación padecerá ese no. La descendencia, cuando alguien dice que no quiero, hermano, ¿puede venir a pintar? No puedo. Hermano, ¿quiere levantar la ofrenda? No puedo. Hermano, ¿quiere venir a limpiar? No puedo. Cada vez que usted le está diciendo que no a Dios, cuando lo invita a colaborar en la edificación de casa espiritual, las generaciones que vengan después de usted se verán afectadas por su no. Así como una generación, así como María. Y yo cuando terminaba esta prédica hoy, ¿recuerdan cuando Dios le dice a la mujer que tu descendencia va a pisarte, o sea, la descendencia de la mujer va a pisarte la cabeza, oh Satanás, en el huerto? ¿Se acuerdan eso? Decí conmigo, generaciones. Desde Adán y Eva pasaron, pero cientos de generaciones hasta Jesús. Pero las promesas de Dios se cumplen. Y en Jesús se cumplió. Le pisó la cabeza, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Entonces, cada vez que usted le dice que no a Dios, hermano, toda su familia se está deteniendo. Tus nietos padecerán tu no. Tus hijos van a padecer, no quiero, no, yo voy de oyente, no hago nada, llegaré tarde porque no estoy haciendo nada. Tu descendencia padecerá tu no. Perdónenme si la palabra en este momento es muy exhortante, pero Dios me llevaba a decir eso. Hermano, si usted tiene la posibilidad de colaborar en la edificación de una casa espiritual, no esperemos 200 confirmaciones. No esperemos más palabras proféticas. ¿Cuántas palabras proféticas más tendremos que recibir para ser activados en Dios? Pareciera que cuando Dios te dice, te quiero trabajando, en un ambiente donde el pastor anda en chancleta, en hojota y en pantalones cortos, que te dice, hermano, necesito que colabores con la casa. Pareciera que eso es menos importante que si un profeta te dice, y así dice el Señor, te quiero trabajando en mi casa. ¿Es así o no es así? Cada palabra profética, si has recibido palabra profética, esta parte es para usted. Decí conmigo, es para mí. Cada palabra profética, cada canción que Dios te dio, cada revelación dada por la palabra individualmente debe ser llevada a lo colectivo de una generación. Esa revelación no es nada más que para vos, es para toda una iglesia. Esa revelación, esa canción que Dios te dio, esa palabra profética tiene que ser llevada a lo colectivo para todos, porque se trata de todos. En el libro de los Hechos, la palabra todos, escuchen esto, aparece, escuchen, 58 veces. Y todas las cosas en común, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir que si estuviste viviendo un evangelio individualista, ay, Dios no me sana, Dios no me restaura, Dios no me da, es porque no tenés una mentalidad de todos. Decí conmigo, mentalidad de todos. Esa palabra profética que Dios te dio, ¿qué tenés que hacer con eso? Debes preguntarte, esto que Dios me ha dado, ¿cómo promueve, cómo le da velocidad a esta generación? Esta palabra que yo recibí de parte del Señor, ¿me la puedo guardar y decir, ay, cuánta revelación tengo? ¿O se la doy a la iglesia para que todos avancemos? No es el profeta tal, no es el pastor tal, no es el apóstol tal. No existen, a ver, quiero que se entienda esto. Las autoridades se hicieron para ser respetadas, pero no son jerárquicas, son espirituales. Fuimos invitados por Dios como piedras vivas a realizar la importante tarea de edificar casa espiritual para esta generación y las generaciones que vienen. Si usted, hermano, sigue con sus bracitos cruzados, podrá estar en la iglesia, participará de estos ambientes, pero estará muy lejos de la voluntad de Dios. Por eso es que yo quiero a todo el mundo activado. ¿Cuántos dicen, yo hoy me activo? Que levanten su mano y lo declaren. Yo quiero activarme hoy.
Fuimos invitados por Dios como piedras vivas a realizar la importante tarea de edificar casa espiritual para esta generación. Cierro con esto. No perdamos el tiempo. Decí conmigo, no voy a perder más el tiempo. Si usted tiene un llamado, si vos tenés un llamado, decí conmigo así con los dedos así. Es hoy. Decí conmigo, es hoy. Decí que está a tu lado, es hoy. Voy a ayunar los próximos 55 años para que el Señor confirme su palabra en mi vida. Decí conmigo, es hoy. Yo no sé si alguno la agarró o no la agarró. Dios habló. Los amo en el Espíritu. Los amo realmente. Y quiero que todos podamos llegar. Cerrá tus ojos, levanta tus manos en donde estás.